La academia que está en el costado derecho. Luego en el costado izquierdo tenemos la primera edición peruana de 100 años de soledad. Y aquí detrás de la mesa de ponencias tenemos la primera edición de 100 años de soledad, la que cumple justamente 50 años. En el lado derecho, en la urna de allá, tenemos la primera edición del estudio del ensayo de Mario Vargas Llosa, Historia de un deicidio, que trata también de 100 años de soledad. Bueno, al público piurano asistente debemos decirles, es bueno que lo sepan, que es un privilegio para Piura, es un lujo para Piura que tengamos la primera edición de 100 años de soledad esta noche con nosotros. Hasta donde más recuerdo, ¿no?, estuvo en la feria de Bogotá, y me parece que también en España hicieron una exhibición por los 50 años donde también tuvieron una edición, una primera edición. Luego ni en la feria de Lima se ha tenido una primera edición de 100 años de soledad, ¿no?, como la tenemos esta noche. Bueno, Juan Carlos, cuando se cumplieron los 50 años, sobre todo los escritores jóvenes o muy jóvenes hicieron un deslinde y dijeron, pues no tenemos nada que celebrar porque 50 años de soledad, ¿no?, pertenece al pasado, pertenece a una escuela literaria o un estilo que ya no va más, ¿no?, que es el realismo mágico. Ahora estamos en otras escuelas, ¿no?, estilísticas en la literatura, y entonces ya no tenemos que celebrar, ¿no?, esos 50 años. Sin embargo, tendríamos que ver la vigencia de 100 años de soledad en los lectores. Entonces, en ese sentido, la edición de la RAE, que fue publicada en el año 2007, al conmemorarse los 40 años de 100 años de soledad, tuvo un tiraje de 1 millón de ejemplares. Y yo no creo que ninguno de esos disidentes o críticos de 100 años de soledad, ¿no?, desconfiando de su vigencia, puedan alguna vez en su alucinada vida llegar ni a los 100.000 ejemplares vendidos. 1 millón de ejemplares vendidos, ¿no?, recién publicada esta última versión en el año 2007. ¿Qué tendrías tú que decir de la vigencia del libro? Buenas noches. En primer lugar, cordiales gracias a los organizadores de esta 6ª versión de la Feria Internacional del Libro de Piura por invitarnos a hablar algunos momentos sobre esta obra fundamental de la literatura latinoamericana y universal como es 100 años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez y cuya primera edición de 1967, como bien has dicho Luis, tenemos el lujo de tener en esta feria. Es un ejemplar de los 8.000 que se editaron de esta primera edición, gracias a la Casa Editorial Sudamericana de Argentina, ¿no?, donde hoy en día para los coleccionistas o gente especializada en Gabriel García Márquez es pues un lujo tenerla, ¿no? Yendo a tu pregunta concreta acerca de la vigencia, quien diga que ha pasado ya de moda 100 años de soledad, realmente no sabe lo que está diciendo. Las obras universales son justamente universales en razón de que son atemporales, duran sin tiempo límite. 100 años de soledad es una obra literaria de una arquitectura tan compleja, tan barroca, diría yo, que lleva en realidad todo un trabajo de análisis y de deleite, porque la literatura también es deleite y sobre todo eso, deleite, para poder negar los valores y las virtudes que tiene esta obra literaria fundamental para nuestra literatura. Cuando aparece 100 años de soledad, se está prácticamente viviendo los momentos iniciales del llamado boom latinoamericano, es decir, una forma nueva de ver la realidad y de escribir sobre esa realidad. Obviamente que 100 años de soledad se inscribe dentro del marco de lo que se llama la literatura del realismo mágico, es decir,
se mezclan acontecimientos de la realidad y de la fantasía, ¿no? Y eso justamente es su valor agregado si lo comparamos con otras obras literarias que se escribían hasta entonces, donde quizá lo real tenía mayor peso sobre la ficción, o donde había un cierto equilibrio, pero no se rompía del todo hasta llegarlo a ser lo mágico, ¿no? Mágico como decir, por ejemplo, que quienes se casan entre primos nacen con cola de cerdo. O mágico cuando Remedios, la Bella, que es una protagonista de esta novela, 100 años de soledad, ¿no?, asciende en cuerpo y alma al cielo, ¿no es cierto? O cuando el cura del pueblo, después de tomar una taza de chocolate, ¿no?, se eleva 10 centímetros por encima del suelo. En fin, 100 años de soledad nos trae estos relatos y muchos más, y en efecto encandila y atrapa. Pero, como también lo han dicho muchos analistas de esta obra, no es fácil entenderla del todo. Y no es fácil entenderla del todo porque el propio García Márquez, ¿no?, se ha encargado de que sea así de compleja, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre llama la atención y que complica un poco la lectura de 100 años de soledad es, por ejemplo, la repetición de los nombres, ¿no? Por ejemplo, Arcadio, José Arcadio, ¿no?, que es un nombre repetitivo, recurrente en toda la novela. Y el lector que no está bien ubicado, pues se llega hasta desubicar. Por eso 100 años de soledad no es una obra literaria que se lea de un solo copetón, como se dice, sino tiene que haber varias relecturas para poder entender todo todo el mensaje que trae. Bueno, siempre ha habido esa discusión sobre qué es real y qué no es real, ¿no?, en el realismo mágico, valga la redundancia. Y justamente hay un conversatorio que tuvieron Vargas Llosa con Gabriel García Márquez sobre 100 años de soledad. Y Vargas Llosa le comenta esto a García Márquez, le dice: una cosa que a mí me sorprendió en tus libros es el hecho de que casi todos los personajes de 100 años de soledad tuvieran los mismos nombres, lo que usted acaba de decir, doctor. Y que todos esos nombres se repitieran, ¿no? Entonces García Márquez le responde haciéndole una pregunta. Le dice: ¿hay alguien aquí que no se llame como su papá? Bueno, esta es una réplica al hecho de los múltiples nombres que son idénticos, ¿no? Bueno, habría también que situarnos en la situación económica de Gabriel García Márquez cuando termina de escribir 100 años de soledad, y sobre todo cuando lo envía a la editorial Sudamericana en Argentina. Él contó una anécdota, dice que terminó de escribir, pero no tenía el dinero para enviar todo el manuscrito. Entonces dividió el manuscrito en dos, ¿no?, para enviarlos por partes. Una primera parte y luego una segunda, porque no le alcanzaba el dinero para ponerlo en los correos, ¿no? Pero con tan mala suerte que lo que envían primero, ¿no?, a la editorial Sudamericana es, digamos, de la mitad del libro hacia el final del libro, ¿no?, y no del inicio hacia el final, ¿no? Esto lo contó García Márquez en alguna oportunidad. ¿Qué nos puedes decir tú de los apremios económicos de García Márquez cuando escribe 100 años de soledad, que luego se convierte pues en una obra tan inmortal, ¿no? Bueno, como todos los escritores que recién inician, salvo en casos muy raros de la historia, han habido escritores que han sido de buena cuna y con bastantes recursos económicos. Los geniales, los que han dejado huella para la posteridad en la literatura, no solamente de Colombia, sino del Perú o de cualquier otra parte, normalmente han sido genios, pero de bolsillo muy escaso, de recursos muy escasos. Esta, entonces, no es la excepción de Gabriel García Márquez. Y yo creo que una de las maneras también de entender 100 años de soledad es tratar de entender el contexto social, económico y político que vive Colombia en esos momentos, ¿no? Es una época en que se han llevado recién a cabo algunas reformas agrarias en algunos países, ¿no?, de Centroamérica. Estamos en la época de la posguerra
¿no?, de la posguerra o la Guerra Fría, como se llama, ¿no?, comúnmente en las relaciones internacionales. Y Colombia no escapa a esta realidad. Hay que pensar también que es una época en que muchas empresas norteamericanas están afincadas en diversos puntos de América Latina y de Centroamérica. Y un tipo de empresa muy común en esos años son las bananeras, ¿no? Las empresas bananeras, que llegaban a ser tan fuertes, tan poderosas, que dominaban incluso hasta gobiernos, ¿no? De ahí incluso nace la expresión, ¿no?, República Bananera o País Bananero, ¿no? Porque estas empresas norteamericanas eran tan fuertes que influenciaban sobre los gobiernos de los países donde estaban asentados. Aracataca, que es el pueblo donde nace Gabriel García Márquez, que es un pueblo real, que sí existe, ¿no?, en el departamento de Magdalena, ¿no?, en Colombia, al norte de Colombia, ¿no es cierto?, la Magdalena, es un lugar de gente sencilla, de gente trabajadora, pero que no tiene mayores recursos. Gabriel García Márquez, si bien es cierto, tuvo la iniciativa de temprano de salir de su pueblo para poder ser un periodista, ¿no?, porque él ha sido también periodista, ¿no?, un gran cronista, ¿no?, para ganarse sustento y realmente lograr su vocación literaria. No era un hombre pues adinerado, ni mucho menos. De tal modo que cuando se presenta la oportunidad de este libro, ¿no?, que en principio no se iba a llamar 100 años de soledad, como tú bien sabes, ¿no?, yo creo que eso de que se envió la segunda parte de la novela es parte del mito, ¿no?, de la forma como se hizo o cómo se mandó a imprimir o editar el libro. Yo creo que Gabriel García Márquez, con mucha inteligencia, dijo: no mando todo, sino mando la mitad, pero de la mitad, ¿cuál escojo? ¿Del principio a la parte media o del medio hacia el final? Y entonces él escoge del medio hacia el final, porque es una manera de atrapar. Tú sabes que las casas editoriales son muy exigentes, ¿no es cierto? Y cuando te leen los manuscritos o lo que has enviado mecanografiado, bueno, en esa época, ¿no?, ahora se mandan digitalizados, ¿no?, siempre hay gente que expurga, ¿no es cierto?, la parte formal y el contenido, el fondo de lo que trata ese trabajo literario, sea cuento, novela, poesía, lo que sea, y dan su opinión, ¿no? Y dicen, bueno, esto convence, esto no convence. Yo creo que quienes en la editorial sudamericana de Buenos Aires leyeron esta segunda parte de 100 años de soledad quedarían atrapados, ¿no? Les envió el dulce para que se encandilaran con esta parte. Y bueno, queremos saber la primera, pero hay que atender los recursos económicos del escritor, mandándole lo que le corresponde, ¿no? Entonces, esto es realmente espectacular porque, como hemos mencionado, aquí atrás de nosotros, en esta vitrina que está atrás de nosotros, se encuentra justamente la edición Príncipe. En el mundo de los libros se llama edición Príncipe a la edición primera, ¿no?, de un trabajo, sea literario o de cualquier otro tipo. Entonces, tengo entendido que cuando tú pudiste adquirir en Argentina este ejemplar, ¿no?, muy cotizado, no muy peleado entre los coleccionistas, pues has adquirido una joya, tú como hombre de letras, pues que no solamente la cuestión de la literatura, la historia, ¿no?, el derecho, que eres abogado también, aprecias, ¿no?, sino que tienes una joya que efectivamente pasará a la posteridad como algo valioso, no solo en su contenido, sino también en su forma, ¿no es cierto? Bueno, sí, Juan Carlos, debo decirte que he tenido suerte, sobre todo. Es un libro muy difícil de encontrar, pero yo siempre puse la mira en Argentina, ¿no?, porque ahí fue editado, publicado, entonces yo dije, alguien, ¿no?, o muchos deben tener este libro en sus bibliotecas, ¿no? El libro objeto, ¿no?, el libro objeto, has tocado un punto muy importante. Una anécdota al respecto es lo que sucedió hace un par de años, si mal no recuerdo, en la Feria de Bogotá.
donde un ejemplar como este fue robado, ¿no? Un ejemplar muy valioso porque, aparte de ser también un ejemplar de la primera edición, tenía la firma de García Márquez, ¿no? No sé si recuerdas algo al respecto. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo fueron todas esas circunstancias, ¿no?, del robo del ejemplar? Bueno, tú has dicho una gran verdad, ¿no? Esta feria que hubo en Colombia, donde el Perú fue uno de los invitados, ¿no es cierto?, nos trajo la noticia, pues, de este homenaje que Colombia le hacía al premio Nobel, ¿no?, recientemente fallecido, ¿no es cierto?, en esos momentos, y fue todo un movimiento, ¿no?, un movimiento, un despertar a García Márquez. Obviamente en Colombia hay un gran aprecio por la obra de este colombiano ilustre, pero esa feria destacó no solamente la vida y obra, sino que trajo un movimiento cultural urbano justamente también adicionado a todo lo que eran las exposiciones. Uno de estos, una de las personas que participó fue invitada, ofreció poner su ejemplar en exposición, pero parece ser que los organizadores no tuvieron, digamos, no pusieron toda la seguridad del caso, y el ejemplar, la edición Príncipe, como tú bien dices, firmada por puño y letra, ¿no?, de propio García Márquez, fue robada, lo cual fue un escándalo, porque tanto en El Espectador, en El Tiempo de Bogotá y en todos los diarios de Colombia, eso fue comentado ampliamente. La policía inmediatamente trató de hacer investigaciones, pero finalmente no se pudo, porque estos ejemplares son, pues, en realidad papel de oro, digamos, ¿no? Así, un papel de oro, ¿no? Así es. Juan Carlos, voy a hacerte una pregunta realmente simple, ¿no? A ver qué respuesta me das. ¿Macondo existió en la realidad? Y no estoy hablando del punto de vista de lo imaginativo, que de repente fue a algún lugar en Colombia muy entrañable para García Márquez, que luego él fabuló, no, sino si existió realmente como tal. Bueno, Macondo es un nombre inventado del pueblo que José Arcadio Buendía, ¿no?, crea con su gente, ¿no?, que está recorriendo, ¿no?, buscando un lugar que salga al mar, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Y fundan este pueblo que llaman Macondo. ¿Qué significa Macondo? Alguna vez le preguntaron a Gabriel García Márquez acerca de este tema, y él dijo, bueno, he escuchado, dice García Márquez, he escuchado que se le ha dado varias interpretaciones, ¿no? Pero la que yo tengo, por lo menos lo que sirvió de fundamento para llamar a ese pueblo en mi novela de esa manera o con ese nombre, fue el hecho de que cuando yo era niño había una hacienda bananera, de lo cual hemos comentado hace unos minutos, ¿no?, que se llamaba Macondo, y ese nombre me pareció tan sonoro, tan musical, tan poético, que es el que adopté para este pueblo, donde se realizan una serie, ¿no?, de acontecimientos que juegan entre lo real y lo mágico. Así es, Macondo fue una finca bananera que estaba situada, ¿no?, en los alrededores de Aracataca, ¿no? Y esto es lo bueno de los matrimonios, que a veces no duran toda la vida. Me refiero a esa admiración mutua que sintieron en alguna oportunidad, que creo que continuó Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, ¿no? Cuyo hijo está aquí al costado, ¿no?, que es Historia de un deicidio, que es la primera edición también de ese ensayo que hace Vargas Llosa admirando la obra de García Márquez. Y justamente el dato de que Macondo sí existió y que era una finca bananera está incluido en ese libro que los asistentes pueden ver. Mencionaste lo de el bebé con cola de cerdo, que al principio de 100 años de soledad empieza como una maldición que podría suceder. Pero quienes al final están detrás de esto son las relaciones, lo que está detrás de esto son las relaciones incestuosas, ¿no? Primero de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán,
que son primos, ¿no? Y al final de Aureliano con Amaranta Úrsula, ¿no? Aureliano con Amaranta Úrsula, que son tía y sobrino, ¿no? No es muy tropical, Juan Carlos, el hecho de las relaciones incestuosas, personajes con relaciones incestuosas en el texto de 100 años de soledad. ¿Te imaginas eso en, no sé, en un texto de un europeo? Claro, mira, el boom literario latinoamericano que se presenta desde mediados de los años 60 hacia adelante son una nueva forma de presentar los acontecimientos narrados. Y lo mágico viene a poner justamente esa sal y esa pimienta que faltaba a la literatura latinoamericana, esa manera de contar las cosas. Pero también hay una especie de lógica interna en el texto, porque cuando José Arcadio Buendía funda Macondo, tú sabes que Macondo era un pequeño pueblo, ¿no es cierto? Dice no más de 20 casas, ¿no es cierto? No más de 20 casas y unas 300 personas. ¿Qué sucede? Que Gabriel García Márquez debe solucionar algo que es, o que se da justamente en las familias pequeñas. ¿Qué cosa es? Si no, es como en el mundo, como el pueblo judío, ¿no? Ustedes saben que de alguna manera la cultura judía, ¿no es cierto?, se casan solamente entre la gente del gueto o que son partícipes de la religión, de la cultura, de la etnia, ¿no?, judía, y evitan a todo trance que entren gentes extrañas. Entonces, Gabriel García Márquez, cuando trata de resolver el asunto de cómo que se realicen las interrelaciones personales, familiares, y obviamente los orígenes de las familias que se van sucediendo en el tiempo, en estos 100 años, ¿no?, 100 años de soledad, justamente encuentra que la única manera, que además llamaría mucho la atención del lector, es haciendo relaciones incestuosas. Las relaciones incestuosas se dan entre gente de la misma familia y en ascendencia o en descendencia, ¿no? Sobrino con tía, hijo con madre, ¿no?, o padre con hija, en fin, todas las variedades que hay de incesto, ¿no? Es bíblico, además, ¿no? Que además es bíblico, está efectivamente mencionado en la Biblia y condenado además. Hoy en día en nuestra sociedad esto está terriblemente condenado, ¿no? Solamente se dan hasta ciertos niveles. Por ejemplo, si uno se enamora de una prima, y te puedes hasta casar porque la familia lo autoriza, pero si tú te quieres casar con tu hermana, eso es abominable, ¿no es cierto? Hay ciertos límites de esas relaciones incestuosas que se permiten en nuestra sociedad occidental, pero hay otras que no, ¿no? Bien, entonces una manera de solucionar cómo se relacionan o interrelacionan las personas y las familias es justamente estos amores prohibidos. Entonces, porque también no te olvides que la clave para entender 100 años de soledad es el amor. Y la soledad, ¿no? Porque en este conversatorio que tiene Vargas Llosa con Gabriel García Márquez, Vargas Llosa le dice lo siguiente: quisiera hacerte una pregunta más personal, porque al hablar de la soledad yo recordaba que es un tema constante en todos tus libros, le dice a García Márquez. Inclusive el último se llama precisamente 100 años de soledad. Debemos entender que esta conversación se dio cuando recientemente se había publicado 100 años de soledad. Bueno, García Márquez le responde: en realidad, le dice él, no conozco a nadie que en cierta medida no se sienta solo. Y Vargas Llosa le repregunta: ¿tú crees que es una característica del hombre? Y Gabriel García Márquez le dice: yo creo que es parte esencial de la naturaleza humana, ¿no? De la naturaleza humana. Es decir, también la idea de la soledad, ¿no? Bueno, después de todo, el amor también nos hace sentir más solos, ¿no? Porque a veces no somos correspondidos en la medida, ¿no? Bueno, hay tantos planos y tantas realidades, ¿no? Realidades, porque se debe entender que García Márquez aseguraba que lo que él escribía era real, ¿no? Por ejemplo, él en alguna oportunidad, cuando Vargas Llosa le dice que hay temas muy poéticos, ¿no?, o anécdotas muy increíbles que no podrían suceder en la realidad, y García Márquez le responde y le dice: yo no he inventado nada, ¿no? O sea, he vivido en un ambiente familiar
donde tenía una tía, que por ejemplo era una especie de santona, y en Aracataca, donde todo el pueblo iba a consultarle a la tía cuando tenía un sueño extraño, ¿no? Cuando tenía alguna premonición aparente, ¿no? Y entonces cuenta, por ejemplo, una anécdota García Márquez, que en una oportunidad llega una vecina con un huevo, ¿no? Que era un huevo extraño, ¿no? Que tenía algunas franjas, el huevo.